de nuestra sesión. Recapitulando un poquito lo que vimos la clase anterior, la clase del martes, estamos trabajando el tema de transformaciones geométricas. Esperen un momentico, les coloco nuevamente la presentación en pantalla. Un segundito. Parto aquí la presentación, transformaciones geométricas, y recordemos que las principales transformaciones que estábamos trabajando, traslación, escalado y rotación, como las transformaciones básicas, donde finalmente vimos la transformación de rotación en 3 dimensiones, que fue la última que vimos en la clase anterior. Alcanzamos a mostrarles las 3 rotaciones en 3 dimensiones básicas, en los 3 ejes básicos, en eje Z, en eje Y y en eje X. Y vimos el proceso para aplicar la rotación en un eje arbitrario, ¿no? En este caso es un proceso de varios pasos para poder aplicar esa rotación y, digamos, regresar nuevamente a la posición inicial para tener, digamos, el punto transformado. Para trabajar este tema, dejamos voy a compartir pantalla completa para... En este caso, desarrollamos aquí un pequeño esquemita en 3D, directamente en SolidWorks. Esperemos que cargue un momentito. Aquí lo tenemos. Pequeño esquemita aquí en 3D. Podemos ver las cotas. Ahí están. Se las anotaron. 0.60 en X, 0.40 en Y y 0.50 en Z. Utilizamos esta pequeña construcción para definir una especie de eje de rotación arbitrario y sobre este, digamos, tratar de girar ese punto en un plano perpendicular a ese eje. Y la idea era, digamos, aplicar, digamos, esos datos con el ejercicio que estábamos trabajando y ver, digamos, y comparar los resultados. ¿Alguno le pudo trabajar a ese tema? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Y alguno entonces le trabajó el tema o lo desarrollamos acá en clase? Me interesa que lo desarrollemos porque vamos a ver que ya tenemos una actividad para desarrollar de aquí a la siguiente semana. Y entonces es importante que ustedes vayan haciendo, digamos, el ejercicio práctico con esto para que puedan, digamos, desarrollar adecuadamente esa actividad que ya les he dejado en el catálogo. Un segundito, aquí entramos. Aquí tenemos un catálogo, aquí dice tareas y talleres. Ya tenemos esto van a ser el conjunto de talleres de primer corte. Ya tenemos aquí una tareita 1 montada. Entonces, para desarrollarlo, digamos, es importante que empecemos a cacharrear el MATLAB y empecemos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a desarrollarlo aquí en clase. Voy a ir ayudándoles a ustedes para digamos, comparar, digamos, los resultados con lo que tendríamos en el caso de SolidWorks, que podemos tener la opción de, digamos, compararlo aquí. Entonces, vamos a empezar entonces con los datos que ya teníamos. Igual lo voy a repetir para efectos de que ustedes los puedan anotar.
En este caso aquí ya yo tengo abierto mi entorno de MATLAB. Me imagino que ustedes lo están viendo. También tengo abierto mi entorno de SolidWorks. Entonces podemos trabajar con todas las herramientas. Entonces, primero voy a definir el vector T, que en este caso igual lo voy a definir como una entidad de 3 elementos. En este caso, recordemos 0,60 en X, 0,40 en Y. Y en este caso, como en Z va entrando, sería menos 0,50. Esto es muy importante aquí. En este caso, voy a escribirlo de esta manera. 0,60, 0,40 en Y, menos 0,50. Entonces aquí creo mi vectorcito. Lo tengo ya ahí puesto. ¿Ok? Eso es lo que, digamos, nos dice la teoría. ¿Qué más necesito? De acuerdo a la teoría. Vamos a poner aquí. Necesito el punto de origen, un punto por donde pase ese eje, porque el vector, digamos, es flotante, él me da la dirección, pero yo necesito un punto para definir por dónde pasa ese eje flotante. Entonces, en este caso, acá en SolidWorks voy a utilizar las coordenadas de este punto. Vamos a ponerle aquí, que me dé las coordenadas. En este caso sería 0 en X, 0 en Y, 0,5 en Z. Esas serían las coordenadas del punto que vamos a llamarlo P0. P0. Lo voy a definir como un vector fila, en este caso en MATLAB, utilizando esas coordenadas, pero con coordenadas homogéneas. 0, 0, 0,5, 1. En este caso ya se trata de un vector de 1 por 4, que está en coordenadas homogéneas. Ese sería nuestro P0. Listo. ¿Qué otro elemento necesito? Pues necesito, en este caso, las coordenadas del punto que voy a rotar con respecto a ese eje oblicuo. En este caso sería este punto que tenemos ahí, coordenadas 0 en X, 0,4 en Y y 0 en Z. Entonces, lo voy a generar. Voy a llamar ese punto, simplemente lo llamo P. Y también lo voy a escribir en coordenadas homogéneas. En este caso sería 0, 0,4, 0, 1. Ya está escrito en coordenadas homogéneas. Bueno, esos son los puntos. ¿Qué más definí ese día? Pues ese día dijimos que íbamos a rotar este punto 45 grados con respecto a este eje. Un ángulo de giro 45. Entonces, en este caso, eso lo voy a llamar aquí, en MATLAB lo voy a llamar alfa. Alfa, en este caso, 45 positivo. Acordémonos seguir regla de la mano derecha. Listo, está el ángulo alfa. Bien, listo. Entonces ya tenemos, digamos, ahí ya tenemos todos los ingredientes. Recordemos de nuestra diapositiva que básicamente lo que vamos a hacer es un conjunto de operaciones. Primero una traslación, el valor negativo de las coordenadas del punto para llevar el punto al origen del sistema de coordenadas. Luego una rotación en el eje Y, un ángulo menos teta. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Luego una rotación en el eje X, un ángulo phi. Luego la rotación en el alfa y luego nos devolvemos. Entonces vamos a arrancar por la primera operación, la traslación. ¿Ok? En este caso, voy a crear una matriz de traslación, voy a llamarla T1, que en este caso la voy a crear primero como una matriz diagonal de 4 por 4. Listo, primero creo la diagonal de 4 por 4. Y luego le vamos a agregar el vector de traslación. Recordemos en este caso el vector de traslación en la primera operación estaría aquí en la última fila y sería, digamos, el negativo de las primeras 3 coordenadas del vector del punto P sub 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir esto en MATLAB? Vamos a escribirlo así. De la matriz esta, de la fila 4, columnas 1 hasta 3, lo vamos a reemplazar por el vector P0. Vamos a ponerlo aquí, menos P0. Pero como no va a ser el P0 completo, vamos a ir de la 1 hasta la 3. Listo. Esta sería la sintaxis en este caso. Con eso reemplazamos ese elemento y ya nos queda T1. Obviamente como el P0 era 0, 0, 0.5, entonces esta traslación me queda como 0, 0, menos 0.5. Es importante porque después vamos a necesitar una traslación para regresarnos, no ponerla simplemente como menos T1, porque no funcionaría, porque le estaríamos cambiando los signos a todo. Entonces es muy importante no cometer ese error para no tener
problemas más adelante. Entonces vamos a escribir un T2, que sería la traslación final, la que me devuelve, digamos, a la posición original. Faltó el igual aquí. Entonces, primero creamos la matriz identidad de 4×4, listo. Y luego hacemos un proceso parecido. De hecho, como tengo algo de flojera, vamos a aprovechar aquí la sintaxis que ya tenía escrita y simplemente le digo, ¿sabes qué? Bueno, el T2, fila 4 de columnas 1 a columna 3, eso es igual a el vector P0 de la columna 1 a la columna 3. Y listo. Bueno, prácticamente ese sería, digamos, devolverme a la original, ¿no? Entonces son los dos vectores de traslación que vamos a necesitar. Uno para ir al origen y otro para devolverme ya en la fase final. Pero recordemos que necesitamos otras operaciones adicionales. Por ejemplo, una rotación. La primera es una rotación en el eje Y, un ángulo menos teta. Entonces yo tengo que definir teta. ¿Cómo defino teta? Teta lo voy a definir utilizando las componentes del vector T. Fíjate que en este caso el vector T es el que me va a definir las componentes. Aquí en este caso aquí en la representación analítica usan la función arcotangente, pero ojo con eso, muchachos, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque como las componentes, algunas componentes del vector pueden ser positivas o pueden ser negativas, es posible que el ángulo teta sea mayor de 90 grados. Entonces aquí la función tangente puede que no me funcione. ¿Qué tengo que usar? Arcotangente 2, a tan 2, que recordemos es más práctica para estos casos porque me va a dar, digamos, el ángulo correcto de acuerdo a los signos del vector, ¿ok? Entonces aquí básicamente necesito el XT y el ZT. El XT haría las veces de cateto opuesto y el ZT haría las veces de cateto adyacente. ¿Cómo lo planteo aquí en MATLAB? Lo voy a plantear de la siguiente manera. Lo voy a ingresar en una variable que se llame teta, ¿ok? Entonces voy aquí a llamar arcotangente 2. La ventaja de MATLAB es que me va a ir mostrando, digamos, la sintaxis. Bueno, en este caso, arcotangente 2 primero me pide de primero el cateto opuesto, ¿ok? Que correspondería a XT, ¿ok? En este caso, el cateto opuesto que correspondería a XT sería básicamente el 0,60. 0,60. Luego me va a pedir el cateto adyacente que correspondería en este caso a el Z, pero el Z en este caso va en dirección negativa, entonces sería menos 0,5. ¿Ok? Y esto me va a devolver el arcotangente, esto me va a devolver el valor del ángulo en radianes, pero como ya yo tengo implementados mis matrices de rotación, las funciones de matriz de rotación que vimos la clase pasada, ya las tengo implementado en unas funciones donde el ángulo se ingresa en forma de ángulo sexagesimal, entonces tenemos que hacer la conversión a grados. Eso es básicamente multiplicar por 180 y dividir en pi. Entonces ahí tengo teta. Fíjense que teta me da 129.8 grados más o menos. ¿Ok? O sea que sí, efectivamente era mayor de 90 grados. Eso significa que si hubiera usado la función arcotangente convencional, ahí estuviera frito. Listo. Bueno, ya va uno. Vamos con el siguiente ángulo. El siguiente ángulo es una rotación, un ángulo phi. En este caso, el ángulo phi es básicamente el YT dividido sobre raíz cuadrada de Pitágoras de las otras dos componentes, XT, ZT. Ahí, digamos, no hay tanto problema porque ambos son positivos, tanto el YT como estos, así que, digamos, ahí sí podría usar una función arcotangente convencional. A menos que, por ejemplo, tuviera una componente en YT negativa, ¿ya? Entonces, ahí sí. Pero si la queremos usar, pues no hay problema. Bien, entonces vamos a llamar esta phi. Entonces voy a usar a tan 2. Perdón. Vamos a usar aquí a tan 2 de todas maneras para mantener, digamos, esa estructura. Entonces, en este caso, vamos con el cateto opuesto, que sería el YT. El YT sería en este caso 0.4. 0.4. Y el YX correspondería entonces a Pitágoras, en este caso de 0.6 al cuadrado. Aquí ya da igual, el 0.5 es negativo, sabemos, pero como lo estamos elevando al cuadrado, pues ya no tenemos problemas.
Listo. Y esto lo elevamos a la 0.5 para sacar nuestra raíz cuadrada. Y nuevamente este amiguito hay que pasarlo a grados. Eso entre... Ya está. Entonces ahí tenemos el ángulo phi. En este caso el ángulo phi sería 27,1191 grados. Ese sería nuestro ángulo phi. ¿Ok? Listo. Ya tenemos ese ángulo. Y ya teniendo esos dos ángulos, simplemente tenemos que recordar esta serie de operaciones. Primero traslación, rotación en menos teta. Ojo, la rotación primero va en menos teta, después la rotación en phi, después la rotación en el ángulo alfa, y después nos devolvemos. Es decir, haciendo las operaciones de rotación con ángulos cambiados, con los signos de los ángulos cambiados, y finalmente la última traslación. Entonces digamos que ya tenemos esos elementos aquí. Voy a interpretarlos aquí. Voy a llamar este punto PT, que es el P transformado. Este es mi P original, lo tengo, por primera operación que hago en la rotación T1, ahí está, ya esa matriz la tengo construida. La segunda sería rotación en Y, aquí la tengo, ya tengo esa función. Importante que la tenga en la misma carpeta en la que estoy ejecutando, entonces fíjense que ya automáticamente me detecta. Esa va con un ángulo de entrada teta, que corresponde a nuestro teta, pero negativo. Esa primera rotación la hacemos un ángulo menos teta, ¿ok? Listo. La siguiente rotación es una rotación en X. En este caso, la rotación en X corresponde a un ángulo phi. Ahí está, ángulo phi. Rotación en X, un ángulo phi. Y finalmente una rotación en Z, el ángulo alfa. Y luego sí nos devolvemos. Entonces, otra vez la rotación en X, pero en este caso sería menos phi. Luego una rotación en Y, el ángulo teta directamente. Y finalmente vendría la traslación 2. ¿Ok? Pero me equivoqué aquí. Traslación 2. Vamos a ver cómo queda. Creo que hay... Ah, sí, sí, sí. Es que la estoy poniendo con mayúsculas iniciales. Vamos a resolver esto. Sí, sí, sí. Bueno, ya me la... Está inteligente este tipo. Sí. Ahí está. Entonces, las funciones las había definido con todo minúscula y ahí está poniendo con mayúscula inicial, y recordemos que MATLAB es sensible a las mayúsculas minúsculas, así que hay que tener cuidado con eso. Usted me dice, bueno, el punto transformado tendría estas tres coordenadas: 0.0936, 0.5870, 0.2619. Vamos a confirmar eso en MATLAB, en este caso en Solid. Para hacer esto en Solid, pues lo que vamos a hacer primero que todo es insertar un plano de referencia. En este caso voy a insertar aquí un plano que pase por este punto, el punto que quiero transformar, y que sea, vamos a ponerlo aquí, con respecto a esta línea, que sea perpendicular. ¿Ya? Entonces ya con eso defino un plano perpendicular al eje de rotación que yo quería y que pase por el punto que yo voy a transformar. Luego lo que vamos a hacer es simplemente vamos a trabajar sobre un sketch, sobre un croquis, directamente perpendicular a ese plano. Entonces voy a ponerme aquí, perpendicular a ese plano. Listo. De la manera que todo lo que trabaje va a trabajarse sobre ese plano. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacerla más sencilla. Ya el eje de rotación se convertiría en este punto. Entonces vamos a crear, digamos, un círculo que pase por aquí, precisamente por el punto que quiero transformar. Siempre que uno trabaja en 3D, tiene que chequear
con cierta frecuencia que lo que uno está haciendo está quedando bien, ¿no? Para evitar, digamos, a veces cree uno que está quedando bien y resulta que no. Entonces, digamos, este chequeo es importante. Listo, voy a necesitar aquí, voy a construir aquí, vamos a hacer unas líneas de construcción, en este caso desde el centro hasta este punto. Y desde el centro, hasta este punto, que es el punto que voy a transformar. Y se supone que lo quiero girar, en este caso 45 grados. Voy a meterle aquí un angulito. Aquí 45. Listo. Vamos a ver, ahí está, ¿no? Ahí se ve en 3D. ¿Sí lo alcanzan a ver? Regla de la mano derecha, recuerden. Por eso ese es el sentido de rotación. Ponga sus dedos, ponga su pulgar en la dirección en la que sale el vector y eso te va a indicar el sentido de rotación. Desafortunadamente no tengo una cámara para mostrar mi pulgar, pero bueno, apliquen ustedes su regla de la mano derecha. Ya digamos aquí hice la construcción que yo necesitaba para el efecto. Entonces lo que tengo que hacer es uso de aquí evaluate y pedirle a este amiguito que me dé las coordenadas de este punto. Vamos a ver qué coordenadas me da, a ver quién me ayuda a leerlas. En X es 0.0936, en Y es 0.5870 y en Z es 0.2619. ¿Y cuáles son las coordenadas de que me dio MATLAB? 0.0936, 0.5870 y 0.22619. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, Que el cálculo está perfecto, ¿verdad? Es decir, lo comprobamos por dos medios totalmente diferentes, geométricamente y analíticamente, y está perfecto. Entonces, eso quiere decir que la teoría que hemos desarrollado, digamos, funciona, ¿no? Esa rotación un poco extraña, digamos, un poco compleja aparentemente, pues sirve para lo que queremos. Y esto es, digamos, importante que hay que resaltar. Pero yo sé que pronto alguna, bueno, tanta teoría aquí, alguien levantó la mano, no lo estoy viendo porque estoy en pantalla completa, pero esto me avisa. Sergio. Profe, ¿me puede recordar por qué es que siempre se pone una columna, una cuarta columna? O sea, si manejamos X, Y, Z, ¿por qué era que se ponía la Sí, última? la cuarta columna recuerda que es una dimensión extendida para poder representar la traslación dentro de la matriz de rotación, dentro de una matriz. Porque en un espacio, digamos, tridimensional, la traslación no sería una operación de producto, sino sería una operación de suma, ¿ya? Entonces tienen que llevarlo, digamos, a un espacio de 4 dimensiones para poder representar la operación de traslación como una operación de producto. Esa es la razón principal de trabajar, digamos, en coordenadas homogéneas, se llama ese sistema. Listo, profe. ¿Listo? Bien. Entonces, la idea, entonces ahora vamos a hablar un poquito, les voy a explicar en un poquito, digamos, en qué consiste el taller, para no dejarlos así solos frente al mundo, es mostrarle un poquito de cómo uno, a veces en algunos casos, necesita aplicar estas cosas, esta matemática en ciertos problemas, porque a veces, digamos, la herramienta que a veces tienes por defecto, pues, no te deja hacer eso, porque de pronto, digamos, es un caso demasiado específico y digamos que no está pensada para ciertos casos específicos, muy específicos, aplicaciones muy específicas, y eso hace que de pronto dices, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, son esos casos donde tú tienes que regresarte a lo básico y digamos, plantear tu solución general. Por eso, digamos, ahí el uso de MATLAB para ciertas cositas a veces, es a veces hasta mejor que de pronto tratar de recurrir a herramientas comerciales. Y por eso les traigo esta tareita, digamos, que tiene mucho de eso. ¿Ok? Bueno, voy a abrir aquí. Este es un tema que me pasó a mí ya hace ratico, entonces por eso, bueno, lo he reducido y lo he simplificado para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, entonces aquí dice, por ejemplo, es una tarea de aplicación de transformaciones geométricas en nubes de puntos. Es decir, ya en este caso, no vamos a aplicarlo a un solo punto, sino que lo vamos a aplicar a una nube de puntos. Entonces aquí, junto con ese dato, junto con ese archivito de que explica la tarea, les he subido este archivo de texto. Es un archivo texto AXI. No importa la extensión que tenga, tiene extensión XYZ, pero simplemente es un archivo de texto que ustedes lo pueden abrir con un bloc de notas
y perfectamente lo pueden importar a MATLAB utilizando la opción de importar datos. Eso es facilito, digamos, se puede leer con cualquier editor de texto básico. Generalmente es lo que nos suelen, digamos, entregar muchos equipos o de pronto software que de pronto no tiene una salida convencional. Siempre que tengan un software con esas características, siempre busquen la opción de que él te exporte los datos a un archivo de texto. Esa es la mejor manera, digamos, de sacar la información al software. Y en este caso, pues este archivo de texto representa una serie de datos que son obtenidos con un dispositivo que se llama un topógrafo corneal. Es un aparatico que lo que hace es que saca la topografía de la córnea de una persona y genera, digamos, una nube de puntos. Y con esa nube de puntos uno puede hacer muchas cosas, puede reconstruir, digamos, la superficie de la córnea, etcétera, etcétera, pero hay que hacer un proceso, digamos, de adaptación de los datos. Uno de esos procesos es principalmente como realmente en el momento de hacer el proceso de escaneo, no necesariamente la superficie de la córnea está perfectamente alineada. Hay que hacer un proceso de alinear esos datos, es decir, colocarlos de tal manera que queden, digamos, teóricamente en el eje correcto. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Ok. Pues primero que todo, pues cuando importen los datos, lo que van a tener es una lista de datos. La lista de datos va en orden X, Y, Z, es decir, el primer dato es X, el segundo dato es Y, el siguiente dato es Z, y así se va repitiendo. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Eso se puede importar a MATLAB. Cuando lo importen a MATLAB y lo ploteen con plot 3, ojo, tienen que usar plot 3 para poder plotear esto en 3 dimensiones, les debe aparecer algo como esto. Básicamente como si fuera un cuenco, ¿ya? Esa sería la topografía, digamos, de los datos que van a encontrar ustedes. Bien, ¿qué van a hacer con esa nube de puntos? Son como unos, ya se me olvidó más o menos los datos, son como 23,000 datos más o menos, o sea, que olvídense de querer hacer proceso a mano, eso a mano es imposible. La única manera es trabajar con MATLAB y obviamente ya una vez tenga uno hacer su script, que se encargue de procesamiento. Pero lo que quiero mostrarles es que así como hace uno una operación de transformación para un solo punto, lo puedes hacer también con 100, con 200, con 1000, con 23,000 puntos si quieres. El proceso es exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Primero que van a hacer es simplificar un poco esto. Es decir que, aunque la córnea realmente no es una esfera, realmente es un cuerpo que tiene una geometría más tipo elipsoide, para no complicarles la vida a ustedes, vamos a asumir que esto se puede adaptar a una esfera. Es decir, vamos a tratar de ajustar estos datos a una esfera tipo. Entonces vamos a usar algo que se llama un ajuste de mínimos cuadrados utilizando la ecuación de la esfera. ¿Ok? ¿Para qué? Para encontrar cuál sería el radio de la esfera y las coordenadas del centro de la esfera que mejor se adaptan a esos datos. Entonces, imagínense, trata de adaptar una esfera a ese montón de datos. Entonces, ¿cuál sería el radio de esa esfera y cuáles serían las coordenadas del centro de esa esfera que se adaptan mejor a esos datos? ¿Okay? Obviamente hay que usar un poquito de Google para buscar un poquito cómo se hace eso, pero yo sé que ustedes son unos tigres en esa parte y lo van a sacar. Una vez obtenidas las coordenadas del centro de la esfera, imagínense que el centro de la esfera está como por aquí. Lo más probable que ustedes van a encontrar es que el punto donde está el centro de la esfera está, digamos, inclinado, está oblicuo. No coincide exactamente con el eje Z del sistema. Lo que implica, digamos, es que todos los conjuntos de datos está como girado. Está, digamos, girado en el espacio. Entonces, lo que vamos a hacer es enderezarlos. ¿Ok? Una vez tengan esas coordenadas desde el centro de la esfera, digamos, tienen una línea, tienen el vector T, tienen ese eje. Entonces, lo que van a hacer es utilizar las transformaciones geométricas de rotación en el espacio para llevar ese eje al eje Z, o sea, que ese eje te quede vertical y obviamente aplicársela a todos los puntos para que todos los puntos queden enseguida transformados y queden, digamos, alineados. Eso es lo que sería, digamos, estaríamos alineando toda la nube de puntos para que quede exactamente en el eje vertical. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con nuestro amigo MATLAB. Así como lo hicimos aquí con un puntico, lo podemos hacer con el número de puntos que necesitemos. ¿Qué me van a enviar a mí? ¿A qué necesito ver yo para ver si eso le funcionó o le funcionó? Básicamente lo que necesito es que ustedes los datos convertidos me los guarden en un archivo .mat y yo los verifico con los que yo tengo.
Y obviamente para estar seguro que ustedes lo hicieron, pues me mandan el script de las operaciones que hicieron para hacer todo ese proceso y una descripción breve, un archivo de Word, donde expliquen cómo lo hicieron. Algo breve, ¿no? Yo quiero un manual de 200 páginas, una, 2 páginas. ¿No? Yo hice esto primero, busqué esto por aquí, en internet pronto encontré esta parte y me explicó esto, cómo hice para resolver este problema. ¿Ok? ¿Para cuándo lo vamos a entregar? Pues vamos a dar un tiempo prudencial hasta la próxima semana, miércoles 11 de agosto, al final del día. ¿Ok? Esta va a ser nuestra primera actividad en la cual vamos a aplicar toda esa teoría que vimos esta semana. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que van a haber preguntas, pero las preguntas van a surgir cuando empiecen a tratar de hacer las cosas que se están pidiendo ahí. Pero para eso van a estar los horarios de atención. Y esa es la idea. La idea es que cuando uno se enfrenta a un problema que no está en los libros, es cuando empieza a buscar más información y cuando empieza a aprender a usar las cosas, las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Bueno, por acá en el chat creo que hay una... Nadie me comenta todo claro. Bueno, obviamente. Profe, Ah, dígame. en cuestión de que tengamos que preguntas, lo podemos contactar a usted en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento, normalmente en los horarios laborales, ¿no? Por ejemplo, a medianoche no creo que les pueda contestar. Generalmente por correo electrónico, pues yo contesto con bastante celeridad si estoy en horario laboral. Los fines de semana, a veces, si tengo un chancecito, contesto. Ya la próxima semana les voy a habilitar los horarios de atención. Todavía no los he habilitado, pues estoy cuadrando el tema de las horas. A qué horas, digamos, puedo definir los horarios de atención. Y apenas los tenga definidos, se los habilito y les paso los enlaces de Zoom para que ustedes se puedan conectar. Las horarios de atención van a ser, digamos, abiertos. Yo me conecto a esa hora si no haya nadie y el que quiera y pueda entrar a esa hora a hacer alguna consulta, entra con el enlace, ¿de acuerdo? Sin cita previa ni nada por el estilo. De acuerdo, profe, gracias. También está disponible el correo electrónico. Ustedes me podrán escribir al correo electrónico, hacerme las consultas directamente. Y vamos a abrir un grupo de chat de Google, chat de Google, que lo hago directamente yo con las identificaciones de ustedes, que también me pueden, digamos, enviar información por ahí o preguntas por ahí. Profe, yo tengo una duda con respecto al primer punto. ¿Me puede explicar de nuevo lo que es, o sea, cómo nosotros podemos, o sea, en pocas palabras, quiero que me explique lo del modelo de esfera. No, ahí Bueno, me embolaté un poquito. ¿tú te acuerdas que allá en cálculo veían algo que se llama ajuste de mínimos cuadrados, verdad? Y uno normalmente lo hace con curvas, ¿no? Tienes un montón de datos y tienes una curva y quieres adaptar esos datos a la curva, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, en Excel tienes esa función que te ajusta los datos, pero te lo hace con una curva. En este caso, esto sería un ajuste de mínimos cuadrados con una superficie. Eso se puede buscar por internet, pero yo les tengo aquí, les voy a pasar, les voy a ayudar un poquito con eso. Vamos a ayudarles un poquito con ese tema. Denme un segundito buscarle aquí el documento. Yo por ahí tenía ya preparado un Jamboard, porque eso lo tenía por ahí escrito en el momento en que estuve resolviendo ese problema, pero ya eso fue hace algunos años, ya se me perdió la hoja. Pero bueno, me acordé un ratico de eso y escribí aquí un Jamboard en el cual tengo un poquito como la deducción de todas las ecuaciones. Claramente es, bueno, no sé, no es tan complicado realmente. No es que sea súper sencillo, pero tampoco es que sea tan complicado. Les voy a compartir el enlace para que ustedes lo puedan tener ahí. Denme un segundito. Tener vínculo. Lo voy a colocar aquí abierto. Copiar vínculo. Listo, un segundito y les hago otra vez la opción de chat. Me disculparán, pero se me fue la energía y estoy trabajando con la UPS. Por eso no tengo el otro computador encendido, que ese sí no tiene batería. Y entonces es más complicado para mí trabajar con una sola pantalla. Un poquito más complicado, pero la idea es poder desarrollar la clase.
Bien, sí, ya vamos a mandarles el enlace aquí de Jamboard para que puedan ver la hojita que les voy a proyectar, y ahora sí les vamos a proyectar la hojita. Listo, listo. Bueno, esto es más o menos lo que yo quiero que hagan. Ustedes conocen la ecuación de la esfera, es esta. Básicamente una esfera en 3D tiene esta fórmula, digamos, esta es como la fórmula clásica. X menos x0 cuadrado, más y menos y0 cuadrado, más z menos z0 cuadrado es igual al radio al cuadrado. Esa es básicamente la extensión de la fórmula del círculo, pero al espacio, ¿no? A 3D. Esta es nuestra fórmula de la esfera. Pero entonces, en un problema, digamos, de mínimos cuadrados, lo que tengo son un montón de datos X, Y, Z, y mis incógnitas son el valor de R y los valores de X0, Y0 y Z0. Esos son los que yo quiero encontrar, ¿ya? Entonces, digamos, lo que hacemos aquí es un poquito de manipulación algebraica. Decimos, bueno, desarrollamos todos los cuadrados. Entonces te quedan los X, 2X, X0 cuadrado, la misma historia con el Y, la misma historia con el Z. Y los agrupamos de tal manera que en este caso para el lado derecho paso todas las incógnitas de mi problema, que serían por ejemplo el R, el X0, el Y0 y el Z0. Esto se puede agrupar en un solo término que voy a llamar aquí A, sería mi primera incógnita, y los términos X0, Y0 y Z0 que serían mis otras tres incógnitas. En total sería, digamos, un problema de 4 incógnitas, pero en realidad no tengo 4 puntos, sino que tengo en este caso más de 7000 puntos para hacer el ajuste. Entonces lo que hace uno es, en este caso, digamos, el lado derecho de la ecuación es esta. Lo que hago es, digamos, representarlo de manera matricial. ¿Ok? Entonces, digamos, cuando uno tiene esa cantidad de puntos, lo que tienes para cada punto tiene una fila de matriz de la 1 hasta la n. Este sería mi vector de incógnitas. Este sería mis términos independientes. Pero como mi matriz C, en este caso, no es una matriz cuadrada, no la puedo invertir así tan fácilmente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues muy sencillo, se calcula algo que se llama la pseudo inversa, que es premultiplicar esta matriz C por su traspuesta, es decir, la traspuesta es C por C, lo mismo del lado derecho, y luego sí, al multiplicarla por la traspuesta queda la matriz cuadrada, y ahí ya uno puede invertir y resolver, y con eso encuentra los valores de X, que serían estos 4 términos, las 3 coordenadas del centro, el término A, que contiene las 3 coordenadas del centro que ya tenía, y con ese despeaje el R. Es decir, eso sería el ajuste de mínimos cuadrados para una función esfera. De forma parecida, uno puede hacerlo con cualquier tipo de superficie, pero en este caso, para no complicarle a ustedes la vida, háganlo con la ecuación de la esfera. ¿Ok? Obviamente recomiendo esto hacerlo en MATLAB, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. Si ustedes buscan en Google, van a encontrar cositas parecidas, pero veamos, ya les adelanté un poquito la tarea, ¿no? Ya después ya va a venir cómo hacen ustedes su código para montar todo eso y resolver su sistema de ecuaciones y toda esa cuestión. Bueno, ahí googleando un poquito van a encontrar eso, pero van a ver que, digamos, MATLAB ayuda mucho a hacer todas esas cosas. Pero esto es algo que ustedes normalmente en un CAD comercial no van a encontrar cómo hacer ese procesamiento de estos datos. Entonces, por eso a veces uno tiene que rullirse un poquito de las herramientas matemáticas para hacer estas cosas. ¿Vale? Ahí les dejo el enlace para que ustedes lo chequen. Está bastante resumido esa parte de ecuaciones, pero digamos, tiene lo esencial para que ustedes puedan, digamos, aplicar el método. Listo. ¿No se tienen alguna otra pregunta? ¿Cuándo estaría montada la grabación de esta clase? Bueno, realmente apenas yo termine la clase, casi siempre el sistema se demora como un par de horas en procesar el video y automáticamente él lo pone en el mismo enlace de Zoom. Entonces, cuando ustedes entran en clase en línea, se van a las clases a las clases pasadas, ya deben aparecer las clases grabadas. Ah, bueno, ahora listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, yo creo que por lo pronto vamos a dejar esto hasta aquí, si no hay ninguna pregunta adicional sobre este tema. Como les comenté, estoy sin energía y ya se me está acabando la batería del computador, pero bueno, la idea era poder no perder la clase de hoy. Listo, profe, hasta luego, buen día. Les recomiendo tratar de hacer usted mismo primero el ejercicio que acabamos de hacer en clase, ¿no? Y chequearlo con SolidWorks y para que más o menos vayan cogiendo un poquito el manejo de las funciones. Bien.
Listo, entonces dejemos aquí. Muchas gracias por conectarse en nuestra sesión. Y ya saben, las preguntas las canalizamos por los medios que les comenté. Listo, profe, muchas gracias. Que tengan un buen resto del día.